500 hombres en 11 viejos barcos contra un imperio de 5 a 6 millones de personas y terminan venciendo. Una ciudad de piedra y agua que por su belleza y tamaño eclipsaba todo lo que los europeos habían visto, se convierte en ruinas en apenas 2 años. Un solo hombre, impulsado por la ambición, la fe y un cálculo implacable, cambia el destino de todo un continente. Esta es la historia de Hernán Cortés, el hombre que destruyó el imperio azteca. Bienvenidos al canal. Si les interesa la historia donde chocan las civilizaciones, dejen su me gusta y suscríbanse para no perderse la continuación. Hernán Cortés nació alrededor del año 1485 en Medellín, una pequeña localidad situada en la región de Extremadura, en el occidente de la península ibérica. Provenía de una familia de la baja nobleza, pertenecientes a la clase de los hidalgos, un estatus que otorgaba prestigio social y exenciones fiscales, pero que rara vez venía acompañado de riquezas territoriales. Su padre, Martín Cortés de Monroy, era un antiguo capitán de infantería con recursos limitados, mientras que su madre, Catalina Pizarro Altamirano, estaba conectada por linaje con otras familias destacadas de la región. La Extremadura de finales del siglo XV era una tierra seca, dura y de economía fundamentalmente ganadera, que ofrecía muy pocas perspectivas de ascenso económico para los hijos de nobles empobrecidos tras el fin de la Guerra de Reconquista. Para un joven en la posición de Cortés, el camino tradicional hacia la prosperidad requería abandonar su lugar de origen, ya fuera a través de la carrera militar en el extranjero, la iglesia o la burocracia estatal. Con el objetivo de asegurar el futuro de su hijo, en el año 1499, sus padres lo enviaron a la Universidad de Salamanca, el centro académico e intelectual más importante de España en aquella época. La intención familiar era que el joven, que entonces contaba con unos 14 años, estudiara leyes y latín para forjarse una carrera como letrado o funcionario de la corona. Durante su estancia en Salamanca, Cortés se familiarizó con la gramática, la retórica y los fundamentos del derecho romano y castellano. Aunque abandonó los estudios apenas 2 años después sin llegar a graduarse, esta educación jurídica formal resultó ser una herramienta determinante en su vida adulta. El conocimiento de los procedimientos notariales, la capacidad para redactar documentos oficiales con precisión y la habilidad para argumentar legalmente sus acciones distinguirían a Cortés de la gran mayoría de los conquistadores, que solían ser hombres de armas sin instrucción académica. El abandono de la universidad generó tensión en el seno familiar, ya que el joven extremeño mostraba un claro desinterés por la vida sedentaria de los despachos y una fuerte inclinación hacia la carrera militar. En esos años, circulaban por toda España las noticias de las grandes campañas del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, en Italia, así como los relatos sobre las recientes expediciones transatlánticas hacia las Indias Occidentales. Cortés dudó inicialmente entre viajar a Nápoles para unirse a los tercios españoles o embarcarse hacia los territorios recién descubiertos en el Mar Caribe. Finalmente, la promesa de tierras, oro y nuevas oportunidades inclinó la balanza hacia el Nuevo Mundo, un vasto territorio donde las estructuras sociales aún estaban en formación y un hombre audaz podía labrarse su propio destino. En el año 1504, con tan solo 19 años de edad, aseguró su pasaje en la nave del capitán Alonso Quintero, que formaba parte de una flota comercial con destino a la isla de la Española, el principal centro administrativo colonial de la época. El viaje a través del Atlántico no estuvo exento de dificultades, marcado por tormentas y vientos contrarios que separaron temporalmente su barco del resto de la flota mercantil. Sin embargo, lograron atracar en el puerto de Santo Domingo, donde Cortés se registró oficialmente ante las autoridades coloniales como ciudadano, lo que le otorgaba el derecho automático a recibir un solar para construir y tierras cultivables. El gobernador de la Española en aquel momento, Nicolás de Obando, mantenía vínculos de conocimiento con la familia de Cortés en la península, lo que facilitó la integración inicial del joven recién llegado. Obando le otorgó una encomienda en la región de Daiguao y lo nombró escribano del ayuntamiento de la recién fundada villa de Azúa de Compostela. El sistema de encomiendas consistía en la asignación de un grupo de indígenas a un colono español, quien tenía la obligación legal de protegerlos e instruirlos en la fe católica, a cambio de tributos y mano de obra en labores agrícolas o mineras. Durante 5 años, Cortés ejerció sus funciones como escribano y administró sus tierras, aprendiendo los engranajes económicos y burocráticos de la administración colonial,
Pero la rutina agrícola no satisfacía sus ambiciones de grandeza. Pronto comenzó a participar activamente en expediciones militares organizadas para sofocar las rebeliones de los caciques locales, destacando en las campañas de pacificación en las regiones de Higüey y Anacaona. Fue en estas escaramuzas en la selva tropical donde adquirió su primera experiencia militar real, comprendiendo las tácticas de combate de los pueblos originarios y la efectividad del armamento europeo en ese entorno. También observó atentamente cómo los líderes españoles utilizaban las divisiones internas entre los diferentes grupos indígenas para consolidar su control sobre el territorio. Estas lecciones sobre táctica, diplomacia y guerra psicológica sentarían las bases de la estrategia que aplicaría años más tarde a una escala mucho mayor. En el año 1511, el escenario de oportunidades se amplió cuando el teniente de gobernador Diego Velázquez de Cuéllar organizó una expedición para conquistar y colonizar la vecina isla de Cuba. Cortés se unió a esta empresa militar ocupando un puesto administrativo clave como tesorero de la expedición, encargado de asegurar que la corona recibiera el quinto real, es decir, el 20% de todas las riquezas obtenidas. La campaña militar en Cuba fue relativamente rápida y brutal, culminando con la ejecución del líder indígena Hatuey y el establecimiento de los primeros asentamientos permanentes españoles. Tras el éxito de la conquista, Diego Velázquez fue nombrado gobernador de la isla y recompensó generosamente a sus principales colaboradores, entre ellos a Cortés. El extremeño recibió amplias concesiones de tierras, un número significativo de indígenas en encomienda y fue nombrado alcalde de la recién fundada ciudad de Santiago de Cuba, situada en la costa suroriente de la isla. Instalado en Santiago, Cortés demostró ser un emprendedor astuto, dedicándose a la extracción de oro en los ríos mediante el trabajo esclavo indígena y estableciendo prósperos negocios de cría de ganado vacuno, ovejas y yeguas. A lo largo de los siguientes años acumuló una fortuna considerable que le permitió adquirir propiedades, financiar expediciones comerciales y consolidar una extensa red de alianzas con otros colonos influyentes. Sin embargo, su posición de poder y su creciente independencia económica comenzaron a generar fricciones con el gobernador Diego Velázquez. Las tensiones se agravaron por disputas políticas internas y por un conflicto personal derivado de la promesa de matrimonio de Cortés con Catalina Juárez Marcaida, cuñada de uno de los aliados más cercanos del gobernador. Esta disputa escaló al punto de que Velázquez ordenó el encarcelamiento de Cortés, acusándolo de conspiración, aunque el extremeño logró escapar de la prisión y buscar refugio en una iglesia local. Tras un periodo de tensas negociaciones y mediaciones de terceros, Cortés y Velázquez llegaron a una reconciliación pública, y Cortés finalmente contrajo matrimonio con Catalina, lo que apaciguó temporalmente los ánimos. El gobernador volvió a confiarle responsabilidades importantes, nombrándolo su secretario privado y restituyéndole su posición privilegiada dentro de la élite de Santiago de Cuba. Durante los años 1517 y 1518, la tranquilidad de la colonia se vio interrumpida por el retorno de las expediciones capitaneadas por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Estos marinos habían explorado las costas de la península de Yucatán y el litoral del Golfo de México, trayendo consigo noticias de ciudades construidas en piedra, campos cultivados de manera intensiva y, lo más decisivo, objetos elaborados en oro. Los reportes sobre estas tierras occidentales despertaron una fiebre de especulación en Cuba, convenciendo a Velázquez de la necesidad urgente de organizar una tercera expedición, mucho más ambiciosa, para asegurar los derechos de descubrimiento y comercio. El gobernador redactó unas capitulaciones, el documento legal que establecía los términos de la empresa, estipulando que el objetivo de la expedición era estrictamente explorar la costa, comerciar con los nativos y buscar a posibles náufragos cristianos de viajes anteriores. Velázquez no tenía autoridad directa de la corona española para iniciar una conquista territorial o fundar asentamientos permanentes, por lo que las instrucciones dejaban claro que el capitán de la expedición debía regresar a Cuba para informar. Utilizando sus contactos en la burocracia local y comprometiendo la totalidad de su inmensa fortuna personal, Hernán Cortés logró maniobrar políticamente para ser nombrado capitán general de esta nueva flota. Inmediatamente comenzó un febril proceso de reclutamiento y abastecimiento, comprando barcos adicionales, reuniendo armas de fuego, ballestas, caballos y toneladas de provisiones, contrayendo enormes deudas en el proceso. Su carisma y la promesa de riquezas atrajeron a cientos de hombres en un tiempo récord,
transformando el proyecto de una simple misión comercial en una formidable armada de exploración. El rápido crecimiento de la expedición y el grado de control que Cortés ejercía sobre los hombres reclutados reavivaron la profunda desconfianza de Diego Velázquez. El gobernador, temiendo que su antiguo secretario aprovechara la fuerza militar para independizarse de su autoridad una vez en el mar, tomó la decisión de revocar su nombramiento y detener la salida de los barcos. Cortés, informado de las intenciones de Velázquez por sus aliados en la corte local, comprendió que su única opción era actuar con extrema celeridad y hechos consumados. En noviembre del año 1518, ordenó zarpar de Santiago de Cuba de manera precipitada, antes de que las autoridades pudieran ejecutar las órdenes de arresto, dirigiéndose a los puertos de Trinidad y San Cristóbal de La Habana para terminar de abastecerse de carne salada, pan de casabe y sumar a los últimos soldados y caballos a su contingente. Esta partida, en abierta rebeldía legal contra su superior directo, definía el futuro del capitán. A partir de ese momento, Hernán Cortés sabía que el fracaso significaría la prisión o la horca, por lo que la única alternativa viable frente a la corona sería lograr un triunfo de proporciones tan colosales que justificara cualquier acto de insubordinación. En febrero del año 1519, la flota comandada por Hernán Cortés abandonó definitivamente las costas de Cuba, adentrándose en las aguas del Golfo de México. La armada estaba compuesta por 11 embarcaciones de distinto calado, transportando a un contingente de entre 500 y 600 hombres de armas, además de un centenar de marineros y pilotos navales. El arsenal militar de la expedición incluía 32 ballestas, 13 arcabuces, 11 cañones de bronce y, de manera crucial para las tácticas de combate, 16 caballos. La logística necesaria para transportar animales de gran tamaño en barcos de madera durante semanas era sumamente compleja, requiriendo el uso de eslingas especiales para mantener a los caballos en pie y evitar lesiones durante las tormentas. Esta fuerza expedicionaria, aunque numéricamente diminuta para conquistar un territorio continental, poseía una superioridad tecnológica abrumadora fundamentada en la ingeniería naval, la metalurgia del acero, la pólvora y el uso táctico de la caballería pesada. Tras una breve escala logística en la isla de Cozumel, donde lograron rescatar a Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que había aprendido el idioma maya durante sus 8 años de cautiverio, la expedición bordeó la península de Yucatán. En marzo de ese mismo año, los barcos echaron anclas cerca de la desembocadura del río Grijalba, en la región de Tabasco, un territorio densamente poblado por comunidades de la etnia maya chontal. Las relaciones diplomáticas iniciales fracasaron de inmediato cuando los líderes locales exigieron la retirada de los barcos europeos, movilizando a miles de guerreros a lo largo de las orillas del río para bloquear el paso. La comandancia española intentó leer el requerimiento, un documento jurídico que exigía la sumisión pacífica a la corona, pero la barrera del idioma y la hostilidad inminente desembocaron en un choque armado directo. Las tropas de infantería desembarcaron bajo una densa lluvia de flechas y jabalinas de madera endurecida, logrando establecer una cabeza de playa tras intensos combates cuerpo a cuerpo en los manglares. El enfrentamiento decisivo se produjo días después en la llanura de Senla, muy cerca del poblado de Potonchán, donde la infantería española se enfrentó a un ejército maya inmensamente superior en número. La disciplina militar europea logró mantener las líneas gracias al uso coordinado de la artillería ligera, que causaba estragos en las cerradas formaciones enemigas, y al manejo letal de las espadas de acero toledano contra las armaduras de algodón acolchado. Sin embargo, el factor táctico que rompió definitivamente la moral de las tropas indígenas fue la carga lateral de los 16 jinetes, liderados en el campo de batalla por el propio Cortés. Los guerreros locales, al no haber visto jamás a un equino, creyeron en un primer momento que jinete y caballo formaban una sola criatura veloz, gigantesca y acorazada. Ante esta demostración de fuerza letal y biológicamente incomprensible, las líneas mayas colapsaron y se dispersaron, tras lo cual los caciques de la región decidieron rendirse y solicitar formalmente un cese de hostilidades. Para sellar el acuerdo de paz, los gobernantes de Tabasco entregaron a los capitanes vencedores mantas de algodón finamente tejidas, pequeñas piezas de oro manufacturado y alimentos frescos para reabastecer a la tropa. Junto con estos bienes materiales, entregaron a 20 mujeres jóvenes en calidad de esclavas, destinadas tradicionalmente a moler maíz y realizar tareas domésticas en el campamento militar. Entre este grupo de mujeres se encontraba una joven de origen noble llamada Malintzin,
quien había sido vendida como esclava durante su infancia a causa de una serie de intrigas dinásticas dentro de su propia familia. Malintzin, posteriormente bautizada por los capellanes españoles como Doña Marina y conocida en la historia como la Malinche, poseía una habilidad lingüística que alteraría por completo el equilibrio de poder en la región. Hablaba con absoluta fluidez tanto el idioma maya de las zonas costeras como el náhuatl, la lengua franca del imperio azteca situado en el altiplano central. La incorporación estratégica de Doña Marina resolvió de inmediato el mayor problema operativo de la expedición: la total falta de inteligencia militar y capacidad de comunicación con las civilizaciones del interior. Se estableció rápidamente un complejo sistema de traducción en cadena que funcionaba de manera secuencial durante los interrogatorios y las cumbres diplomáticas. Cortés articulaba sus directrices en español a Jerónimo de Aguilar, quien las traducía al idioma maya para Doña Marina, y finalmente ella las convertía al náhuatl para los dignatarios locales. Con el transcurso de los meses, la joven asimiló rápidamente el idioma español, eliminando la necesidad de utilizar a Aguilar como intermediario y asumiendo el rol exclusivo de traductora, asesora cultural y diplomática de confianza del capitán general. Su profundo conocimiento de los protocolos sociales, las tensiones políticas latentes y la psicología mesoamericana proporcionó a la comandancia española una ventaja analítica fundamental para descifrar la compleja geopolítica del imperio que se disponían a enfrentar. En abril del año 1519 la Armada continuó su navegación hacia el norte y echó anclas en la costa central del Golfo frente a los arenales de San Juan de Ulúa. Casi de inmediato se presentaron en el campamento militar emisarios de alto rango enviados por el gobernante azteca Moctezuma II, atraídos por los veloces reportes sobre enormes construcciones flotantes y hombres con armaduras metálicas. Los embajadores transportaban regalos de un valor económico incalculable: grandes discos de oro y plata grabados, plumajes exóticos de aves tropicales, elaboradas joyas de jade y refinados tejidos de algodón teñido. La estrategia diplomática de Moctezuma consistía en apaciguar a los extraños visitantes, demostrar su inmenso poderío económico de forma intimidatoria y persuadirlos mediante sobornos para que abandonaran las costas y regresaran al océano. Lejos de lograr su objetivo, esta vasta exhibición de riqueza material produjo el efecto contrario, confirmando a la oficialidad española la existencia de un estado centralizado y opulentamente rico en el interior del continente. El descubrimiento de estas riquezas tangibles intensificó un conflicto político latente dentro del campamento español, dividiendo a las tropas entre los partidarios leales a Cortés y la facción que respondía a los intereses del gobernador Diego Velázquez. Los hombres de Velázquez argumentaban desde una perspectiva legal que la misión de exploración y trueque había concluido de manera exitosa, exigiendo zarpar inmediatamente hacia Cuba para rendir cuentas y entregar los beneficios. Para neutralizar esta amenaza a su autoridad, Cortés recurrió a sus conocimientos jurídicos adquiridos en la Universidad de Salamanca y orquestó una brillante maniobra legal basada en el derecho municipal castellano. En mayo de ese mismo año ordenó la fundación oficial de un asentamiento civil al que denominó Villarrica de la Vera Cruz, y procedió a nombrar un cabildo o ayuntamiento compuesto estrictamente por sus oficiales de mayor confianza. Una vez constituido este órgano de gobierno local, renunció formalmente a los poderes militares que le había delegado Velázquez, devolviendo la jurisdicción a los nuevos ciudadanos de la villa. Inmediatamente después de protocolizar la renuncia, el cabildo recién formado, haciendo uso de sus prerrogativas legales de autogobierno, lo nombró capitán general y justicia mayor de la nueva colonia. Esta sofisticada maniobra administrativa cortaba de raíz cualquier vínculo de subordinación legal con la gobernación de Cuba, colocando a Cortés y a sus hombres bajo la jurisdicción directa y exclusiva del rey Carlos de España. Al establecer la estructura municipal de la Villa Rica de la Vera Cruz, la expedición dejaba de ser una simple flota comercial y se transformaba jurídicamente en una empresa legítima de conquista, pacificación y colonización estatal. Para asegurar el respaldo de la corona a estas acciones fronterizas, el nuevo capitán general redactó un detallado informe legal justificando sus decisiones, el cual fue enviado en secreto a España a bordo de la mejor nave de la flota, cargada con la totalidad de los tesoros aztecas recolectados hasta la fecha. Mientras se organizaba la administración del nuevo puerto, las tropas emprendieron marchas de reconocimiento territorial, llegando a la próspera ciudad de Zempoala, un importante centro urbano de la cultura totonaca.
Allí entablaron negociaciones pacíficas con el gobernante local, quien expuso detalladamente a los extranjeros la precaria y asfixiante situación política en la que vivía su población bajo el dominio azteca. Zempoala, al igual que decenas de otras ciudades a lo largo y ancho del territorio, estaba obligada a pagar tributos punitivos consistentes en bienes agrícolas, metales preciosos y cientos de jóvenes destinados a los sacrificios ceremoniales en la capital imperial. Esta revelación estructural desnudó la principal debilidad táctica del vasto dominio de Moctezuma, demostrando que el imperio no era una nación cohesionada, sino un frágil entramado de pueblos sojuzgados mediante el terror militar. El resentimiento hacia la maquinaria fiscal y militar de los aztecas era tan profundo que estos pueblos vasallos representaban un potencial ejército de insurgentes dispuesto a aliarse con cualquier fuerza externa capaz de desafiar el orden establecido. Fue en medio de estas febriles negociaciones diplomáticas cuando la facción leal a Velázquez, temerosa de las implicaciones de una guerra a gran escala, intentó organizar un motín naval para apoderarse de los barcos restantes y huir a Cuba. El complot fue descubierto por la red de informantes del campamento, y los cabecillas fueron sometidos a procesos militares sumarios que resultaron en ejecuciones y severos castigos físicos para restaurar la disciplina de la tropa. Comprendiendo de manera pragmática que la mera existencia física de la flota fondeada en la bahía representaba una tentación constante para la deserción y la división interna, Cortés tomó una decisión drástica que definiría el curso de la campaña. Bajo el pretexto técnico de que los cascos de madera estaban podridos e infectados por moluscos perforadores, ordenó a los carpinteros desmantelar sistemáticamente la artillería naval, las velas, los cordajes y todos los herrajes de hierro reutilizables. Una vez despojados de cualquier elemento táctico o estructural de valor, los cascos de 10 navíos fueron deliberadamente barrenados en el fondo y hundidos en las aguas poco profundas frente a la costa veracruzana. Esta operación naval, que la historia y la literatura popular transformarían posteriormente en el mito de la quema de las naves, fue en realidad un hundimiento táctico calculado al milímetro para eliminar cualquier ruta de escape marítima. Al destruir su propio medio de transporte intercontinental, la comandancia transmitió un mensaje psicológico devastador y de una claridad absoluta a cada soldado del campamento. El fracaso ya no era una alternativa logísticamente posible. Desde ese preciso instante, 500 hombres armados, aislados en un continente desconocido y a meses de navegación de cualquier posible refuerzo, enfrentaban una disyuntiva implacable dictada por la supervivencia material. La única opción estratégica viable consistía en marchar hacia las montañas del oeste, adentrarse en el corazón político de un imperio habitado por millones de personas y forzar una victoria total mediante las armas y la diplomacia. A mediados de agosto del año 1519, la expedición militar abandonó la franja costera y emprendió la marcha hacia el interior del continente, dejando una pequeña guarnición en la recién fundada Villarrica de la Veracruz. El contingente principal estaba formado por unos 400 infantes españoles, 15 jinetes, 7 piezas de artillería y una fuerza auxiliar de aproximadamente 1.300 guerreros totonacas, procedentes de Zempoala. La ruta trazada los obligó a ascender rápidamente desde las sofocantes llanuras tropicales hasta las gélidas altitudes de la Sierra Madre Oriental, atravesando desfiladeros escarpados y soportando temperaturas cercanas al punto de congelación. Este drástico cambio climático, sumado a la escasez de agua potable y provisiones, provocó las primeras bajas no relacionadas con el combate, deteriorando la salud de las tropas europeas y de sus aliados costeros. A pesar de estas severas dificultades logísticas, el avance no se detuvo, impulsado por la información de inteligencia que señalaba la existencia de un poderoso estado independiente en las montañas, enemistado a muerte con el imperio azteca. El objetivo estratégico de esta marcha era el territorio de Tlaxcala, una confederación de 4 señoríos militarizados que había logrado resistir durante décadas la expansión hegemónica de la Triple Alianza liderada por Tenochtitlan. La República Tlaxcalteca se encontraba en una situación de bloqueo económico total, rodeada por guarniciones enemigas que le impedían acceder a productos básicos como la sal, el algodón y el cacao. Esta reclusión forzosa había forjado una sociedad espartana, profundamente disciplinada y orientada casi de manera exclusiva a la guerra defensiva y a la supervivencia del Estado.
Los dirigentes tlaxcaltecas, desconfiados por naturaleza tras años de asedio constante, no vieron en los europeos a unos posibles aliados, sino a un nuevo destacamento invasor que operaba bajo las órdenes secretas de Moctezuma. En consecuencia, tomaron la decisión política de repeler la incursión extranjera mediante el uso de la fuerza militar, movilizando a sus mejores batallones hacia las fronteras del territorio. A principios de septiembre de 1519, la vanguardia española cruzó la gran muralla de piedra que delimitaba las fronteras de Tlaxcala, topándose casi de inmediato con una fuerte resistencia armada. Los primeros enfrentamientos fueron escaramuzas sangrientas contra las tropas de mercenarios otomíes, quienes servían como primera línea de defensa para el estado tlaxcalteca. Sin embargo, el verdadero choque de fuerzas se produjo días después, cuando el joven general Xicoténcatl dirigió un ataque masivo con decenas de miles de guerreros contra el campamento europeo. Durante varias jornadas de combate continuo, las formaciones cerradas de la infantería tlaxcalteca pusieron a prueba la capacidad de resistencia de la tropa española, que se vio obligada a luchar en una desesperada formación de cuadro defensivo. La abrumadora superioridad numérica local fue contrarrestada únicamente por la cadencia de fuego de los arcabuces y ballestas, el impacto psicológico de la artillería y las letales cargas de caballería que rompían las líneas enemigas en los momentos más críticos. Las bajas entre los europeos comenzaron a aumentar y el agotamiento físico amenazaba con colapsar las defensas del campamento, pero la disciplina táctica y la superioridad del acero mantuvieron intacta la posición. En el bando tlaxcalteca, la magnitud de las pérdidas humanas frente a las armas de fuego y la imposibilidad de romper la formación española generaron un intenso debate político en el seno del Senado gobernante. Los líderes más veteranos, encabezados por el padre del general, Xicoténcatl el Viejo, comprendieron que continuar una guerra de desgaste contra aquellos extranjeros dotados de armas desconocidas acabaría por destruir a su propia élite militar. Además, los constantes interrogatorios a prisioneros y las labores diplomáticas de Doña Marina lograron convencer a la cúpula tlaxcalteca de que los españoles eran enemigos acérrimos del imperio azteca. Tras sopesar fríamente la situación, el Consejo de Ancianos ordenó el cese inmediato de las hostilidades y despachó emisarios al campamento de Cortés con una oferta formal de paz y alianza militar. La firma de este pacto estratégico alteró de manera irreversible el equilibrio de poder en toda la región mesoamericana, proporcionando a la expedición europea la base de operaciones y los recursos humanos que necesitaba desesperadamente. Los dirigentes tlaxcaltecas abrieron las puertas de su ciudad capital, abastecieron de abundantes alimentos a la exhausta tropa española y entregaron a mujeres de la nobleza local para sellar la alianza mediante vínculos de sangre. A cambio, Cortés ofreció el apoyo de su invencible tecnología militar para liberar a Tlaxcala del cerco económico azteca y garantizar la independencia política de la República en el nuevo orden regional. Esta coalición aportó de forma inmediata miles de guerreros experimentados y cargadores para el ejército expedicionario, una cifra que, a lo largo de los 2 años de campaña, llegaría a superar los 100.000 e incluso 200.000 combatientes aliados. Sin la infraestructura militar y logística proporcionada por el Estado tlaxcalteca, el avance de 500 europeos hacia una capital imperial custodiada por cientos de miles de soldados habría sido una imposibilidad material absoluta. Durante estas semanas de reorganización y descanso, la comandancia española combinó los preparativos tácticos con una intensa campaña de diplomacia y asimilación religiosa, pilares fundamentales de su proyecto de conquista. Cortés insistía vehementemente en la destrucción de los ídolos locales y la abolición inmediata de los sacrificios humanos, exigiendo la adopción del cristianismo como condición indispensable para cimentar la alianza política. Sin embargo, el fraile Bartolomé de Olmedo, capellán principal de la expedición y hombre de gran pragmatismo político, aconsejó moderar este proselitismo agresivo para no provocar una ruptura prematura con sus nuevos e indispensables aliados. Se alcanzó un frágil compromiso tácito mediante el cual los españoles instalaron altares cristianos y bautizaron a las princesas tlaxcaltecas, mientras toleraban temporalmente que los ritos locales continuaran en la privacidad de los templos mayores. Esta estrategia de presión gradual permitía mantener la cohesión militar del ejército combinado, al tiempo que justificaba jurídicamente la campaña ante la corona española como una noble cruzada de evangelización y civilización. Con el ejército reforzado y la logística asegurada, en octubre de 1519
se debatió la ruta final para el avance hacia el Valle Central y el encuentro definitivo con Moctezuma. Los embajadores aztecas, presentes en el campamento, sugirieron encarecidamente que la marcha pasara por Cholula, una majestuosa ciudad aliada del imperio y uno de los centros religiosos más importantes del continente. Los generales tlaxcaltecas, en cambio, advirtieron a la capitanía que se trataba de una elaborada trampa estratégica, argumentando que Moctezuma había concentrado tropas imperiales en los barrancos cercanos para aniquilar a la coalición. Desafiando el consejo de sus nuevos aliados, pero negándose a mostrar debilidad ante los emisarios de Tenochtitlan, Cortés decidió tomar la ruta de Cholula, dispuesto a hacer una demostración de fuerza preventiva ante cualquier intento de emboscada. La inmensa columna militar, compuesta ahora por unos pocos cientos de jinetes e infantes europeos junto a miles de guerreros tlaxcaltecas pintados para la guerra, descendió hacia los fértiles valles cholultecas. A su llegada, la imponente ciudad de Cholula, que albergaba a decenas de miles de habitantes y la pirámide de mayor volumen del mundo antiguo, recibió a los europeos con una calculada cortesía diplomática. Los líderes locales exigieron que el ejército tlaxcalteca, su enemigo histórico, acampara fuera de los límites urbanos, permitiendo el ingreso exclusivo de los soldados españoles y sus cargadores totonacas a los recintos centrales. Durante los primeros días, la provisión de alimentos y leña fluyó con normalidad, pero repentinamente el suministro se interrumpió. Los mercados locales cerraron y la actitud de los gobernantes se tornó evasiva y fría. Doña Marina, utilizando sus contactos lingüísticos y su agudeza diplomática, interrogó a una anciana de la nobleza local, quien le reveló los detalles precisos de un inminente ataque sorpresa coordinado con tropas aztecas ocultas en las afueras. Paralelamente, los soldados de infantería española reportaron el hallazgo de barricadas disimuladas en las calles, fosos ocultos con estacas puntiagudas diseñados para inutilizar a los caballos y montones de piedras acumuladas en las azoteas de los palacios. Ante la abrumadora evidencia de un ataque inminente, Cortés decidió ejecutar una maniobra de guerra psicológica de extrema violencia para desarticular la conspiración y enviar un mensaje de terror innegable a todo el imperio. Bajo el pretexto de organizar la partida, convocó a la máxima nobleza, a los líderes militares y a los sacerdotes de Cholula en el patio amurallado del templo principal, asegurándose de que acudieran desarmados y sin escolta. Una vez congregada la élite de la ciudad en el recinto cerrado, el capitán general ordenó bloquear todas las salidas y, tras acusarlos formalmente de traición mediante sus intérpretes, disparó un arcabuz al aire como señal preestablecida. La infantería española descargó sus armas de fuego y ballestas contra la multitud indefensa, mientras las tropas tlaxcaltecas, que aguardaban la señal en los límites de la ciudad, irrumpieron en las calles masacrando a sus antiguos rivales y saqueando los templos. La matanza se prolongó durante horas, dejando un saldo de miles de muertos entre la población civil y la élite dirigente, cuyos cuerpos quedaron esparcidos por las plazas y las escalinatas de las pirámides. Según los registros dejados por los propios cronistas españoles, esta brutal acción fue una defensa preventiva estrictamente necesaria para evitar la aniquilación total de su reducido ejército en un entorno urbano hostil. Por el contrario, las fuentes y tradiciones indígenas documentaron el evento como una masacre injustificada y una provocación calculada, ejecutada para aterrorizar a Moctezuma y demostrar la letalidad de la nueva alianza hispano-tlaxcalteca. Independientemente de la justificación militar, la destrucción sistemática del liderazgo de Cholula logró su objetivo estratégico principal, paralizando la cadena de mando local y forzando la sumisión inmediata de los sobrevivientes, quienes juraron vasallaje a la corona española. Las noticias de la caída y masacre en la ciudad sagrada de Cholula se propagaron velozmente a través de las redes de comerciantes y espías, causando una profunda conmoción política y psicológica en todo el territorio mesoamericano. Los pueblos tributarios observaron cómo la ciudad protegida por las deidades más poderosas había sido arrasada en cuestión de horas, consolidando la imagen de los europeos como una fuerza de la naturaleza imposible de detener. En la capital imperial de Tenochtitlan, Moctezuma recibió los reportes de la matanza con creciente alarma, confirmando que las tácticas dilatorias y las emboscadas encubiertas resultaban inútiles frente a la determinación de la capitanía europea. Para el mes de noviembre de 1519, el ejército expedicionario había dejado de ser un aislado destacamento de marinos amotinados
transformándose en una formidable coalición militar que marchaba con paso firme hacia las cumbres nevadas. Cruzando el paso entre los grandes volcanes, este inmenso ejército multinacional inició su descenso definitivo hacia el brillante valle del lago de Texcoco, preparándose para entrar en la ciudad más grande y opulenta que el mundo conocido había visto jamás. El 8 de noviembre de 1519, la coalición militar encabezada por Hernán Cortés avanzó por la gran calzada sur de Iztapalapa, una obra de ingeniería hidráulica que cruzaba las aguas salobres del lago de Texcoco. Ante los ojos de los europeos se alzaba Tenochtitlan, una metrópoli insular que albergaba entre 150.000 y 200.000 habitantes, superando en extensión y población a cualquier ciudad europea de la época. La entrada se realizó bajo un estricto orden militar, con la caballería y la artillería en la vanguardia, seguidas por la infantería española y miles de guerreros aliados de Tlaxcala y Zempoala. El diseño urbano de la capital azteca, caracterizado por una red de canales navegables, amplias plazas empedradas y pirámides estucadas, demostraba un nivel de centralización administrativa y control de recursos que sorprendió a los expedicionarios. Esta marcha marcaba un hito logístico y político, pues una fuerza extranjera numéricamente insignificante lograba penetrar pacíficamente en el núcleo de un imperio militarizado, gracias a una combinación de diplomacia coercitiva, alianzas regionales y un profundo cálculo estratégico. En el punto de convergencia de las principales calzadas se produjo el encuentro diplomático entre Hernán Cortés y el gobernante del imperio, Moctezuma II. El líder azteca llegó al encuentro transportado en unas andas ricamente adornadas, bajo un palio de plumas verdes y detalles de oro, flanqueado por la más alta nobleza del estado, quienes barrían el suelo a su paso para evitar que sus sandalias tocaran la tierra. A través de la mediación lingüística de doña Marina, se intercambiaron formales discursos de bienvenida y regalos protocolarios. Cortés entregó un collar de cuentas de vidrio veneciano, mientras que Moctezuma correspondió con collares de elaboradas conchas y adornos de oro. Diversos cronistas posteriores documentaron que la recepción pacífica pudo estar influenciada por la creencia religiosa de que los españoles eran emisarios del dios Quetzalcóatl, cuyo regreso mítico coincidía temporalmente con el calendario azteca. Sin embargo, desde una perspectiva de estrategia política, la actitud del gobernante respondía al intento de controlar a los intrusos alojándolos dentro de la ciudad, donde sus movimientos podrían ser vigilados y, de ser necesario, neutralizados por la abrumadora ventaja numérica local. Tras los ritos de recepción, el aparato burocrático del Estado azteca organizó el alojamiento de la fuerza expedicionaria en el Palacio de Axayácatl, un inmenso complejo arquitectónico que había pertenecido al padre del actual gobernante. Este recinto, situado estratégicamente en el centro ceremonial de la ciudad, poseía salones lo suficientemente amplios para albergar a los 400 soldados españoles y patios contiguos para asentar a sus miles de aliados indígenas. Durante los primeros días de la ocupación, la Intendencia Imperial funcionó con perfecta eficacia, proveyendo diariamente al campamento de cientos de pavos, perros comestibles, tortillas de maíz, frutas frescas y leña, demostrando la vasta capacidad logística de Tenochtitlan. Cortés aprovechó esta tregua táctica para fortificar el palacio, ordenando la instalación de la artillería en las entradas principales y estableciendo turnos de guardia ininterrumpidos para prevenir cualquier asalto sorpresa. A pesar de la cordialidad superficial, los oficiales europeos comprendían que se encontraban rodeados por kilómetros de agua y millones de súbditos hostiles, lo que convertía su posición en una trampa estratégica de la que no podrían escapar en caso de conflicto abierto. Para asegurar su posición táctica y alterar el equilibrio de poder a su favor, Cortés tomó la decisión radical de capturar a Moctezuma y utilizarlo como rehén político dentro de su propio palacio. La justificación legal para esta audaz maniobra se presentó cuando llegaron noticias de un enfrentamiento armado en la costa veracruzana, donde una guarnición azteca había atacado a los aliados de los españoles, resultando en la muerte del capitán Juan de Escalante y varios soldados. A mediados de noviembre, Cortés, acompañado por sus capitanes mejor armados, se presentó en las habitaciones privadas de Moctezuma y lo acusó formalmente de haber ordenado el ataque, exigiéndole que se trasladara al cuartel español para demostrar su inocencia. Ante la amenaza inminente de violencia física y la posibilidad de perder la vida en ese mismo instante, el gobernante azteca accedió a la coacción, trasladando su corte y su servicio personal al palacio de Axayácatl.
Esta captura encubierta, presentada al pueblo como una visita voluntaria, descabezó de facto la estructura de mando del imperio, poniendo todo el aparato administrativo y militar bajo la supervisión directa de la comandancia europea. Bajo el control estricto de los españoles, Moctezuma continuó ejerciendo sus funciones de gobierno, despachando asuntos de Estado, recibiendo tributos y administrando justicia, pero siempre bajo la vigilancia armada de sus captores. Cortés utilizó esta fachada de normalidad institucional para explorar y cartografiar los vastos territorios del imperio, exigiendo al gobernante cautivo que enviara a sus funcionarios, acompañados por soldados españoles, a inspeccionar las minas de oro y las guarniciones fronterizas. La recaudación de impuestos no se detuvo, pero una gran parte de la riqueza fluyó directamente hacia los almacenes del destacamento europeo, consolidando una red de extracción económica a gran escala. Esta dualidad en el poder mantuvo a la ciudad y a las provincias tributarias en un estado de parálisis política, ya que la nobleza local y los comandantes militares dudaban en organizar un levantamiento armado que pusiera en riesgo directo la vida de su máximo líder religioso y militar. La estrategia de gobierno indirecto permitió a un grupo reducido de extranjeros controlar los recursos de un estado centralizado sin necesidad de desplegar tropas en cada provincia, minimizando temporalmente el desgaste militar. La estancia en el palacio de Axayácatl derivó en el descubrimiento accidental de una cámara secreta, cuya entrada había sido tapiada y enlucida recientemente por orden del Estado. Al derribar el muro, los soldados españoles encontraron el tesoro personal y estatal de las generaciones anteriores, compuesto por inmensas cantidades de plumería, textiles de algodón, piedras preciosas y numerosas piezas de orfebrería en oro y plata. Actuando con el afán de asegurar la riqueza para el transporte y la distribución, la comandancia ordenó a los orfebres de la ciudad que fundieran las elaboradas joyas, esculturas y adornos, transformando el patrimonio histórico mesoamericano en simples lingotes metálicos. Este proceso de fundición sistemática permitió cuantificar el botín, apartando rigurosamente la quinta parte correspondiente a la corona española, además de los porcentajes de mando militar. La acumulación metódica de metales preciosos y la destrucción del arte de orfebrería evidenciaron ante la élite local los motivos materiales de la expedición, erosionando cualquier consideración diplomática previa. Para legitimar legalmente la apropiación de los recursos y el control del territorio, Cortés exigió a Moctezuma un acto público de sumisión a la monarquía europea. En una ceremonia cuidadosamente protocolizada y registrada por el escribano de la expedición, el líder azteca convocó a los principales señores de su imperio para comunicarles su decisión de declararse vasallo de Carlos V, monarca de España. Durante este acto jurídico, Moctezuma reconoció la soberanía extranjera y prometió el pago regular de tributos, formalizando la subordinación política ante el asombro de su propia corte. Con este documento notarial, Cortés logró un objetivo legal clave: transformar la expedición militar en una ocupación de territorios que ahora pertenecían de derecho a la corona, convirtiendo cualquier acto de resistencia indígena en una rebelión formal contra el rey. Esta maniobra administrativa buscaba blindar a la Capitanía General frente a los futuros juicios en España y justificaba de manera burocrática el desvío de los inmensos tributos imperiales. Sin embargo, la aparente estabilidad de este dominio indirecto comenzó a resquebrajarse rápidamente ante las constantes decisiones políticas y religiosas de los ocupantes. La instalación forzosa de altares y cruces en la cúspide del Templo Mayor, desplazando físicamente las representaciones de las deidades principales del Estado, ofendió a la influyente casta sacerdotal, que comenzó a organizar la resistencia ideológica. Paralelamente, la población civil y la élite militar observaban con indignación el confinamiento de su líder, la continua extracción de recursos económicos hacia el cuartel español y la libre circulación de los contingentes tlaxcaltecas por su capital. Los nobles de alto rango que conformaban el consejo con autoridad para destituir al gobernante iniciaron reuniones clandestinas para planificar una insurrección armada a gran escala. En los primeros meses del año 1520, la atmósfera en Tenochtitlan se volvió sumamente precaria. La metrópoli funcionaba ya no como un centro de tributo pacífico, sino como un escenario urbano donde la guerra abierta era una consecuencia inevitable de la ocupación militar. En abril del año 1520, la frágil estabilidad de la ocupación europea en Tenochtitlan sufrió un revés monumental proveniente del exterior, no de las fuerzas aztecas, sino de la propia burocracia imperial española.
El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, movilizado por la sed de venganza y el deseo de recuperar el control de la expedición, envió una formidable armada a las costas del Golfo de México. Esta nueva flota estaba comandada por el experimentado capitán Pánfilo de Narváez y superaba ampliamente a la fuerza original de exploración, contando con 18 navíos, unos 900 soldados de infantería, 80 jinetes y 20 piezas de artillería pesada. La orden oficial de Narváez era categórica e inapelable: arrestar a Hernán Cortés por insubordinación militar, encadenarlo, enviarlo de regreso a la isla de Cuba para ser juzgado y asumir el mando absoluto de todos los territorios descubiertos y de sus inmensas riquezas. Al desembarcar cerca de la villa rica de la Veracruz, Narváez estableció alianzas temporales con los líderes indígenas locales, informándoles mediante traductores que Cortés era un fugitivo de la justicia real y que su misión consistía en liberar al imperio azteca de su dominio. Ante la amenaza inminente de aniquilación a manos de sus propios compatriotas, Cortés tomó una decisión estratégica de altísimo riesgo que dividiría sus ya limitadas fuerzas en dos frentes sumamente vulnerables. Designó al capitán Pedro de Alvarado, un oficial conocido por su agresividad táctica y temperamento volátil, para que permaneciera en la capital azteca al mando de una reducida guarnición de aproximadamente 80 a 100 soldados europeos y una fracción de los guerreros aliados tlaxcaltecas. La misión principal de Alvarado consistía en custodiar al prisionero Moctezuma, mantener el control del inmenso tesoro real acumulado y sostener la posición fortificada dentro del palacio de Axayácatl a cualquier costo. Mientras tanto, a mediados de mayo de ese mismo año, Cortés inició una marcha forzada hacia la costa oriental con un contingente de apenas 260 veteranos, dejando atrás la seguridad relativa de los muros del palacio insular. Su objetivo primordial era interceptar a las tropas de Narváez antes de que éstas pudieran consolidar su logística naval y emprender el ascenso hacia el Valle Central, lo que habría significado el cerco definitivo y la destrucción de la fuerza expedicionaria original. A finales de mayo de 1520, bajo el amparo de una torrencial tormenta nocturna, las tropas de Cortés llegaron a las afueras de la ciudad de Zempoala, donde Pánfilo de Narváez había establecido su cuartel general. Utilizando tácticas de infiltración rápida y maximizando el elemento sorpresa, los veteranos asaltaron el campamento enemigo antes de que la superioridad numérica y la artillería de Narváez pudieran desplegarse de manera efectiva en el campo de batalla. En medio del caos y la oscuridad, un destacamento específico logró aislar y capturar al comandante rival tras un breve pero intenso combate cuerpo a cuerpo en lo alto de un templo piramidal, donde Narváez perdió un ojo a causa del impacto directo de una pica. Con su líder prisionero y gravemente herido, la cadena de mando del ejército recién llegado colapsó rápidamente, forzando la rendición incondicional de los oficiales subalternos. En las horas posteriores a la victoria militar, Cortés desplegó una magistral campaña de persuasión diplomática, ofreciendo oro, promesas de riquezas futuras y altos cargos para convencer a los soldados derrotados de unirse a sus filas, multiplicando así su capacidad militar de manera inmediata. Mientras Cortés consolidaba su victoria en la costa y reorganizaba a sus nuevos batallones, en Tenochtitlan se gestaba una tragedia táctica y política que destruiría irreversiblemente cualquier posibilidad de coexistencia pacífica o dominio indirecto. La élite sacerdotal y la nobleza azteca solicitaron permiso formal al capitán Pedro de Alvarado para celebrar la festividad de Toxcatl, una de las ceremonias religiosas y sociales más importantes de su calendario, dedicada a sus deidades principales. Alvarado otorgó el permiso bajo la estricta condición de que los asistentes acudieran desarmados al recinto del Templo Mayor, pero su creciente paranoia y los informes de sus espías tlaxcaltecas sobre un inminente levantamiento indígena alteraron su juicio militar. En medio de la celebración, cuando la plaza principal estaba repleta de miles de nobles, guerreros de alto rango desarmados y sacerdotes inmersos en danzas rituales, Alvarado ordenó a sus tropas bloquear las salidas y ejecutar un ataque preventivo devastador. La infantería española masacró a cientos de los más altos dignatarios del imperio en un exterminio sistemático, desatando una oleada de furia incontrolable entre la población civil y precipitando la guerra urbana total en las calles de la capital. La matanza de Toxcatl decapitó a una gran parte de la dirigencia civil y militar azteca, pero fracasó en su objetivo de intimidar a la ciudad,
provocando en cambio un asedio masivo y fuertemente coordinado contra el palacio de Axayácatl. Decenas de miles de guerreros rodearon el complejo fortificado, cortaron los suministros de agua dulce provenientes de los acueductos, bloquearon la entrega de alimentos e iniciaron un bombardeo incesante de flechas, piedras y dardos incendiarios contra los defensores europeos. A finales de junio de 1520, Cortés regresó a Tenochtitlan al mando de su ejército recién engrosado, logrando entrar en la ciudad mediante las calzadas que los comandantes aztecas habían dejado deliberadamente abiertas para atraerlo a la trampa urbana. Al ingresar al recinto amurallado, el capitán general comprendió la magnitud del colapso estratégico provocado por Alvarado. Sus tropas, aunque ahora sumaban más de 1,300 soldados europeos y miles de aliados tlaxcaltecas, se encontraban completamente cercadas y sin posibilidad de victoria a largo plazo. La metrópoli insular se había convertido en una prisión mortal de canales y puentes destruidos, donde la superioridad de la pólvora resultaba insuficiente frente a un enemigo de proporciones inabarcables que controlaba todo el suministro de alimentos. En un intento desesperado por pacificar la insurrección y restaurar el flujo de suministros, Cortés exigió al prisionero Moctezuma que ascendiera a la azotea del palacio para dirigirse a la multitud y ordenar el cese inmediato de los ataques. Sin embargo, la autoridad moral y política del gobernante se había desintegrado por completo tras meses de cautiverio humillante y la reciente carnicería ejecutada por los europeos en el centro ceremonial sagrado. Cuando Moctezuma intentó hablar a sus súbditos, la turba militarizada respondió con una lluvia de proyectiles, considerándolo un traidor cómplice de los invasores, habiendo ya reconocido extraoficialmente a su hermano Cuitláhuac como el nuevo líder encargado de la guerra de exterminio. Las crónicas españolas documentan que el gobernante depuesto recibió el impacto de varias pedradas en la cabeza y el cuerpo, falleciendo días después a causa de estas graves heridas a pesar de los intentos médicos de sus captores por salvarlo. Por el contrario, las fuentes indígenas y diversas crónicas posteriores sostienen que los propios capitanes españoles, al comprender que el rehén había perdido toda utilidad táctica y política para detener el asedio, lo asesinaron antes de planificar la inevitable huida. La muerte de Moctezuma eliminó el último escudo diplomático de la expedición, obligando a la oficialidad española a organizar una evacuación militar clandestina inmediata para evitar la aniquilación por inanición o asalto frontal. Se eligió la noche del 30 de junio de 1520 para ejecutar la retirada estratégica, aprovechando una densa lluvia que oscurecía la visibilidad en la ciudad y disminuía la vigilancia de los centinelas aztecas apostados a lo largo de los canales. El plan de escape consistía en marchar en absoluto silencio hacia el oeste, cruzando la calzada de Tlacopan, una estrecha vía terrestre interrumpida por numerosos canales de agua profunda, cuyos puentes de madera habían sido desmantelados por los defensores urbanos. Para superar estos obstáculos hídricos, los carpinteros de la tropa construyeron un puente portátil de vigas que debía ser transportado y colocado sucesivamente sobre cada brecha, permitiendo el paso de la artillería, los caballos y la retaguardia. Antes de iniciar la marcha, Cortés ordenó cargar la mayor cantidad posible de oro del tesoro real en las bestias de carga y permitió que los soldados recogieran los metales restantes. Una decisión basada en la codicia que resultaría fatal para cientos de combatientes. La vanguardia del ejército logró cruzar en relativo silencio las primeras secciones de la calzada, pero el peso del equipo militar, los relinchos de los caballos y el inevitable ruido de miles de soldados sobre la madera alertaron a una guardia azteca en el lago. En cuestión de minutos, el toque de los enormes tambores ceremoniales desde la cima de los templos mayores convocó a miles de guerreros en canoas que emergieron de la oscuridad de la laguna, atacando los flancos expuestos de la columna en retirada con jabalinas y lanzas. El caos estructural se apoderó de las filas europeas y aliadas cuando el puente portátil quedó atascado de manera irreversible en el barro del primer canal profundo, bloqueando el avance de la retaguardia e impidiendo el paso coordinado de los rezagados. El cruce nocturno se transformó en un exterminio desesperado, donde los soldados sobrecargados de oro y armaduras pesadas se ahogaban en las aguas turbias al caer, sirviendo sus propios cadáveres y el equipaje abandonado como un macabro puente improvisado para que los sobrevivientes pudieran continuar la huida. Al amanecer, el recuento táctico de la jornada, que pasaría a la historia como la Noche Triste, fue absolutamente catastrófico.
Más de 600 soldados españoles y miles de valiosos guerreros tlaxcaltecas perdieron la vida. La totalidad de la artillería y la pólvora quedó hundida en el barro del lago, y la inmensa mayoría del tesoro imperial desapareció en las aguas. Tras el colapso logístico y humano en los canales de la capital, los restos del ejército europeo y sus aliados tlaxcaltecas iniciaron una agónica marcha hacia el norte, bordeando las aguas salobres del lago de Texcoco. El objetivo táctico consistía en abandonar la zona de mayor densidad de población y alcanzar el territorio de la República de Tlaxcala antes de que las fuerzas aztecas pudieran reorganizarse para lanzar una ofensiva de aniquilación. Durante la primera semana de julio del año 1520, la columna en retirada sufrió constantes escaramuzas periféricas, una severa falta de alimentos y el agotamiento físico extremo derivado de las heridas no tratadas. Sin artillería, con la pólvora completamente inutilizada por la humedad del lago y con apenas una veintena de caballos sobrevivientes, la capacidad defensiva de la fuerza expedicionaria se encontraba en su punto más crítico. El 7 de julio de 1520, al llegar a la amplia llanura de Otumba, la retaguardia de Hernán Cortés se encontró con un escenario militar aparentemente insuperable. Un inmenso ejército imperial, compuesto por decenas de miles de guerreros procedentes de Tenochtitlan, Texcoco y otras ciudades vasallas, bloqueaba de manera absoluta la única ruta de escape viable hacia las montañas orientales. Ante la abrumadora inferioridad numérica y la imposibilidad de rehuir el combate, la infantería española formó un círculo defensivo cerrado, utilizando sus picas largas y espadas de acero toledano para repeler las continuas oleadas de atacantes cuerpo a cuerpo. La batalla se prolongó durante horas bajo el inclemente sol del verano, generando un nivel de desgaste físico que amenazaba con quebrar definitivamente las líneas de defensa europeas y tlaxcaltecas. En el momento más álgido del enfrentamiento, la capacidad de observación táctica de la comandancia española logró identificar el centro de mando enemigo situado en una leve elevación topográfica del terreno. Allí se encontraba el Cihuacóatl, el máximo comandante militar y administrador del imperio, distinguido por su elaborado plumaje ceremonial y por portar el estandarte real que dirigía los complejos movimientos de sus batallones. Comprendiendo de inmediato que la estructura jerárquica indígena dependía de la visibilidad de esta insignia para coordinar sus ataques, Cortés reunió a sus últimos jinetes para ejecutar una carga de caballería directa contra la élite enemiga. El ataque sorpresivo logró perforar las densas filas de infantería hasta alcanzar al comandante, quien fue abatido por el capitán Juan de Salamanca, arrebatándole el estandarte principal frente a la mirada de sus tropas. La pérdida visual y psicológica de la figura de autoridad provocó la desorganización instantánea del ejército azteca, que rompió su formación de combate y abandonó el campo de batalla, permitiendo a los europeos sobrevivir y continuar su marcha. A mediados del mes de julio, los sobrevivientes lograron finalmente cruzar las fronteras fortificadas de Tlaxcala, sumidos en la incertidumbre sobre la lealtad política de sus anfitriones tras la catastrófica derrota militar sufrida en Tenochtitlan. El Senado tlaxcalteca debatió intensamente la situación. Algunos líderes de la facción militar proponían exterminar a los españoles debilitados para congraciarse con el imperio azteca y asegurar una paz duradera. Sin embargo, los líderes políticos más experimentados impusieron una visión estratégica a largo plazo, argumentando que el imperio jamás perdonaría la traición inicial de Tlaxcala y que la superioridad tecnológica europea seguía siendo su única garantía de independencia estatal. La alianza se reafirmó mediante la renegociación de los pactos políticos, en los cuales los dirigentes locales exigieron la exención perpetua de tributos, el control futuro de territorios clave y una parte equitativa del botín a cambio de mantener su decisivo apoyo militar. Mientras el ejército expedicionario descansaba y curaba sus heridas en los valles de Tlaxcala durante la segunda mitad del año 1520, un enemigo biológico invisible y sumamente letal comenzó a diezmar a la población de todo el continente. La viruela, una enfermedad viral endémica y recurrente en el continente europeo, había sido introducida accidentalmente en la costa veracruzana por un esclavo que formaba parte de la flota de Pánfilo de Narváez meses atrás. Al carecer de cualquier tipo de memoria inmunológica frente a este patógeno importado, la población nativa mesoamericana sufrió una epidemia fulminante que se propagó con extrema rapidez a través de las extensas redes comerciales y militares.
Los registros demográficos y los estudios históricos estiman que la viruela erradicó entre un 30 y un 50% de la población indígena de la región central en menos de un año, desarticulando por completo las bases productivas y la capacidad de movilización militar del Estado. La devastación sanitaria no hizo distinciones de clase social, penetrando rápidamente en el interior de la capital insular y afectando directamente a la cúpula gobernante encargada de la defensa del imperio. Cuitláhuac, el líder táctico que había organizado la exitosa resistencia urbana y ordenado la expulsión de los europeos durante los eventos de la Noche Triste, contrajo el letal virus y falleció a finales del año 1520, tras apenas 80 días en el poder. Su repentina muerte a causa de la enfermedad generó un crítico vacío de autoridad en el peor momento posible, obligando a la nobleza militar a designar de urgencia a Cuauhtémoc, un joven y muy agresivo comandante de alto rango, como el último máximo gobernante de Tenochtitlan. Esta crisis de salud pública a escala continental mermó severamente la capacidad del nuevo líder para organizar una contraofensiva de persecución a gran escala contra Tlaxcala, otorgando a la coalición extranjera el tiempo logístico necesario para planificar metódicamente su regreso. Consciente de que la inmensa metrópoli insular era fácticamente inexpugnable mediante un asalto terrestre tradicional a través de las estrechas calzadas, Cortés diseñó una estrategia de cerco anfibio fundamentada en el control militar absoluto del lago de Texcoco. Ordenó al maestro carpintero naval Martín López la construcción de 13 bergantines, unas embarcaciones europeas de escaso calado, equipadas simultáneamente con velas y remos, diseñadas específicamente para superar en maniobrabilidad y capacidad de fuego a las miles de canoas de guerra aztecas. El inmenso astillero se estableció en los seguros bosques de Tlaxcala, donde los artesanos locales talaron la madera y ensamblaron los cascos utilizando las anclas, los herrajes de hierro, los clavos y los gruesos aparejos rescatados de los navíos hundidos intencionalmente en Veracruz. Una vez construidos y sometidos a pruebas de flotabilidad, los barcos fueron desmontados minuciosamente pieza por pieza y transportados sobre los hombros de más de 8,000 porteadores indígenas a lo largo de decenas de kilómetros de accidentado terreno montañoso hasta las orillas del lago Salado. De manera estrictamente simultánea a la monumental obra de ingeniería naval, la comandancia europea emprendió una sistemática campaña diplomática y bélica destinada a someter a todas las ciudades tributarias que rodeaban el productivo Valle Central. Utilizando alternativamente la amenaza de la destrucción física y la promesa de liberación del agobiante sistema fiscal azteca, Cortés logró que numerosos señoríos rompieran sus lazos de vasallaje con la capital imperial y aportaran miles de guerreros a la nueva coalición expedicionaria. El golpe geopolítico más devastador para la estabilidad del imperio fue la alianza negociada con Texcoco, la segunda ciudad en importancia de la Triple Alianza original, que se encontraba sumida en una profunda y destructiva guerra civil por la sucesión dinástica. Al intervenir militarmente para garantizar que el trono texcocano recayera en el príncipe Ixtlilxochitl, los europeos obtuvieron a cambio una invaluable base de operaciones fortificada, ubicada directamente sobre la costa oriental del lago, un enclave logístico ideal para el ensamblaje final y la botadura de su recién creada flota naval. Para el inicio de la primavera del año 1521, la orgullosa capital azteca se encontraba completamente aislada desde el punto de vista diplomático, carente de suministros comerciales y rodeada por un anillo de guarniciones hostiles. Antes de ordenar el inicio del bloqueo naval con los 13 bergantines ya ensamblados, la comandancia europea ejecutó una clásica maniobra de guerra de asedio, dirigida con total precisión contra la infraestructura urbana más vital de la ciudad. Los batallones hispano-tlaxcaltecas marcharon decididamente hacia el milenario bosque de Chapultepec, ubicado en la orilla occidental del lago, donde brotaban los generosos manantiales que abastecían de manera continua de agua dulce a los cientos de miles de habitantes de Tenochtitlan. Tras un feroz enfrentamiento armado para desalojar a las guarniciones defensoras locales, los ingenieros militares procedieron a destruir sistemáticamente las extensas cañerías dobles del acueducto construido en terracota y piedra, cortando de manera definitiva y permanente el suministro hídrico de la metrópoli. En mayo del año 1521 comenzó formalmente el asedio ininterrumpido de la ciudad más poblada del continente americano. Las fuerzas expedicionarias europeas, respaldadas ahora por decenas de miles de guerreros aliados provenientes de Tlaxcala, Texcoco
y otras provincias rebeldes, iniciaron una ofensiva coordinada desde 3 frentes distintos a través de las calzadas terrestres. Hernán Cortés dividió el mando táctico entre sus capitanes de mayor experiencia militar, asignando a Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval la responsabilidad de bloquear cada una de las principales rutas de acceso. El objetivo estratégico de la comandancia no radicaba en ejecutar un asalto frontal rápido, sino en establecer una estrangulación logística y militar milimétrica, diseñada para agotar los recursos de una metrópoli que ya carecía del suministro vital de agua dulce. La clave operativa de esta inmensa campaña ofensiva recayó en el despliegue de los 13 bergantines que comenzaron a patrullar incesantemente las aguas del Gran Lago Salado. Estas pequeñas embarcaciones artilladas con cañones ligeros, impulsadas por la fuerza del viento y el trabajo sincronizado de los remeros, demostraron una superioridad absoluta e incontestable sobre las miles de canoas aztecas de fondo plano. Al controlar de manera efectiva y constante las vastas rutas acuáticas, la incipiente flota europea impidió cualquier intento de reabastecimiento de alimentos frescos, armas o tropas de relevo desde las escasas ciudades ribereñas que aún permanecían leales al imperio. Las embarcaciones indígenas, estructuralmente frágiles y carentes de cualquier tipo de blindaje contra los proyectiles de hierro fundido, fueron sistemáticamente hundidas, capturadas o dispersadas cada vez que intentaban aproximarse a los puentes destruidos de las vías principales. A medida que la pesada infantería avanzaba con extrema lentitud por las estrechas vías de comunicación terrestre, se enfrentaba a una resistencia urbana sumamente feroz e inteligentemente organizada por los defensores. La ingeniería militar azteca había levantado sólidas barricadas de madera y piedra, perforado los muros de las viviendas para permitir el movimiento encubierto de sus tropas y reconstruido los tramos de puentes con trampas mortales bajo el agua para detener el avance de los jinetes. Para contrarrestar de forma definitiva esta desgastante guerra de guerrillas urbana, Cortés tomó la fría decisión estratégica de demoler metódicamente cada edificio, templo y palacio habitacional que sus tropas lograban asegurar. Las inmensas fuerzas laborales conformadas por los aliados indígenas utilizaban los escombros de mampostería para rellenar los canales adyacentes de manera permanente, creando un terreno firme y continuo por donde avanzar. Esta táctica de tierra arrasada transformaba gradualmente la majestuosa ciudad de piedra y agua en una inmensa explanada yerma, privando a los defensores de sus puntos altos de ataque y facilitando las letales cargas de la caballería pesada. Bajo el mando inquebrantable del joven gobernante Cuauhtémoc, la élite militar sobreviviente y la población civil resistieron el asedio con un nivel de determinación y estoicismo que asombró profundamente a los propios cronistas y soldados europeos. A medida que el cerco perimetral se estrechaba de manera asfixiante hacia el núcleo ceremonial de la ciudad y el inmenso mercado comercial de Tlatelolco, las condiciones de vida en el interior de los barrios confinados se volvieron biológicamente insostenibles. Al carecer de acceso a los manantiales cristalinos de Chapultepec, los habitantes sitiados se vieron forzados a beber las aguas estancadas, turbias y salobres del propio lago, lo que desencadenó brotes masivos de disentería y graves infecciones intestinales. La falta absoluta y prolongada de provisiones agrícolas empujó a la desesperada población a consumir raíces acuáticas, cortezas de árboles secos, cueros de animales hervidos y diversos insectos, mientras los intensos combates diarios seguían mermando inexorablemente las filas de los guerreros más capacitados. El 13 de agosto del año 1521, tras más de 90 días continuos de combates ininterrumpidos y agonía colectiva por inanición, las últimas líneas de defensa atrincheradas en Tlatelolco colapsaron definitivamente, comprendiendo desde la lógica táctica que la posición era ya militarmente insostenible y que la aniquilación total era inminente. Cuauhtémoc y un reducido grupo de sus más altos nobles intentaron escapar a través de las aguas del lago utilizando una canoa rápida y cuidadosamente camuflada. Sin embargo, una de las embarcaciones de patrulla europea, navegada bajo las órdenes directas del capitán García Holguín, logró identificar e interceptar la nave fugitiva antes de que ésta pudiera alcanzar el refugio de la orilla firme. El último gobernante legítimo de la poderosa dinastía azteca fue capturado sin ofrecer resistencia armada y llevado de inmediato ante la presencia de Hernán Cortés, un acto físico y simbólico que marcaba el cese oficial de las hostilidades y el sometimiento político absoluto del Estado centralizado.
La rendición formal del líder imperial y su cúpula no detuvo el sufrimiento inmediato de la población civil sobreviviente, ya que las tropas europeas y los enardecidos aliados indígenas continuaron sus brutales operaciones de saqueo y represalia durante varios días consecutivos. Las estimaciones demográficas modernas, analizadas y cruzadas con las diversas crónicas oficiales de la época, calculan que entre 100.000 y 240.000 personas perdieron la vida únicamente durante los 3 agónicos meses que duró el cerco militar. Estas abrumadoras e históricas bajas humanas fueron el resultado directo, combinado e inseparable de los sangrientos enfrentamientos armados cuerpo a cuerpo, la extrema desnutrición provocada por el bloqueo alimentario y los estragos finales de la implacable epidemia viral. La otrora resplandeciente e imponente metrópoli insular de Tenochtitlan, que apenas 2 años antes había deslumbrado a los primeros exploradores con su perfecto orden urbano, su limpieza y su inmensa riqueza, quedó reducida a un silencioso y desolado campo de escombros humeantes. Sobre las cenizas esparcidas y la desolación material de este antiguo centro de poder prehispánico, la Capitanía General Europea inició casi de inmediato la compleja planificación y cimentación de una nueva capital de carácter netamente administrativo y comercial. La firme decisión política de reconstruir exactamente sobre los cimientos derrotados albergaba un profundo propósito psicológico y de dominación: demostrar de manera tangible la instauración definitiva y permanente del nuevo orden gubernamental, así como la supremacía técnica, religiosa y cultural de los vencedores. Utilizando la misma piedra volcánica tallada de los antiguos y sagrados templos destruidos, y mediante el agotador trabajo forzado de los miles de habitantes sobrevivientes, comenzaron a erigirse imponentes iglesias cristianas, palacios virreinales fortificados y amplias plazas de estricto trazado reticular europeo. De esta manera fundacional nacía la actual Ciudad de México, un masivo asentamiento urbano que materializaba físicamente el fin violento de una civilización milenaria y el comienzo irreversible del extenso periodo colonial en la inmensidad del continente americano. Tras la destrucción total de Tenochtitlan en agosto del año 1521, Hernán Cortés consolidó su control militar y político absoluto sobre los territorios recién conquistados. La corona española, reconociendo la escala sin precedentes de estas adquisiciones territoriales, lo nombró oficialmente gobernador y capitán general de la entidad recién bautizada como la Nueva España. Esta vasta región administrativa abarcaba no solo los antiguos dominios del Imperio Azteca, sino también las provincias vecinas, estableciendo la base geopolítica para uno de los virreinatos más poderosos del mundo. Como recompensa por sus servicios y por la inmensa riqueza canalizada hacia la tesorería real, el emperador Carlos V otorgó a Cortés el prestigioso título nobiliario de Marqués del Valle de Oaxaca, acompañado de enormes extensiones de tierra y el vasallaje forzoso de decenas de miles de indígenas. Sin embargo, esta rápida acumulación de poder personal generó de inmediato una profunda sospecha en la corte real europea, que temía el surgimiento de un señor feudal independiente al otro lado del océano. La subyugación del aparato estatal mesoamericano desencadenó un flujo de riquezas sin precedentes hacia la península ibérica, alterando fundamentalmente el equilibrio económico global. La extracción sistemática de oro y, de manera predominante, de plata de las recién descubiertas minas de la Nueva España financió las campañas hegemónicas europeas del Imperio Español durante los siglos siguientes. Esta masiva transferencia transatlántica de metales preciosos no solo enriqueció las arcas reales, sino que estimuló las primeras redes comerciales globales, conectando los mercados europeos con los productos asiáticos a través de las posteriores rutas del Pacífico. En consecuencia, la caída de la capital azteca marcó el inicio definitivo de la era colonial en América, pasando de una fase de exploración costera a la explotación sistemática de los recursos y poblaciones continentales. Las sofisticadas redes tributarias que Tenochtitlan administraba previamente fueron simplemente cooptadas y adaptadas por los nuevos administradores europeos para servir a los intereses económicos de la distante metrópoli. La consecuencia más devastadora de la conquista europea fue el catastrófico colapso demográfico de las poblaciones indígenas a lo largo y ancho del continente. Los historiadores y demógrafos calculan que entre un 80 y un 90% de los habitantes originarios perecieron durante el siglo posterior a la llegada de las expediciones españolas. Esta mortalidad sin precedentes fue causada primordialmente por las continuas oleadas de enfermedades infecciosas importadas,
como la viruela, el sarampión y el tifus, agravadas por las duras condiciones del trabajo forzado y la desarticulación de los sistemas agrícolas tradicionales. A pesar de la erradicación de la civilización azteca como estructura política y militar soberana, el inmenso legado cultural de los pueblos mesoamericanos no se extinguió por completo. Elementos fundamentales de su idioma, técnicas agrícolas, tradiciones culinarias y prácticas religiosas sincréticas sobrevivieron a las sistemáticas campañas de evangelización, permeando profundamente la nueva sociedad colonial y forjando la base de la identidad latinoamericana moderna. En el centro de esta colosal colisión cultural se encuentra la compleja figura histórica de Doña Marina, o la Malinche, cuyas habilidades lingüísticas y diplomáticas resultaron absolutamente cruciales para la victoria europea. Tras la caída del imperio, dio a luz a un hijo con Hernán Cortés, llamado Martín, quien es considerado históricamente como uno de los primeros y más prominentes representantes de la nueva población mestiza. Su vida después de la guerra fue breve. Fue casada posteriormente con el capitán español Juan Jaramillo y falleció pocos años después, posiblemente antes de alcanzar los 30 años de edad. A lo largo de los siglos, su papel en estos eventos ha generado un debate profundo y permanente en la memoria histórica y la conciencia popular de la región. Para algunos, representa el símbolo definitivo de la traición hacia su propio pueblo, mientras que otros la analizan estrictamente como una brillante estratega superviviente en un contexto geopolítico brutal, reconociéndola como la madre fundadora simbólica de una nueva nación híbrida. El arquitecto de esta monumental conquista no encontró paz ni gloria absoluta en sus últimos años, a pesar de la inmensa fortuna material que había logrado acumular. Hernán Cortés pasó las últimas décadas de su vida enredado en interminables disputas legales, defendiendo sus propiedades, títulos y decisiones políticas frente a la creciente burocracia de la corona española, que buscaba sistemáticamente reducir su influencia territorial. Financió de manera personal y dirigió nuevas expediciones, en su mayoría infructuosas, hacia los territorios del norte, explorando la península de Baja California en una búsqueda continua de nuevos imperios que someter. Finalmente regresó a España para exigir directamente al emperador la restitución de sus prerrogativas políticas, pero se encontró marginado por una corte que ya no requería de sus servicios militares. Falleció en el año 1547, cerca de la ciudad de Sevilla, inmensamente rico pero aislado políticamente, solicitando en su testamento que sus restos mortales fueran trasladados de manera permanente a las tierras de la Nueva España que él mismo había conquistado. La secuencia de eventos que se desarrolló entre los años 1519 y 1521 demuestra la extrema fragilidad de los imperios humanos y la devastadora eficacia del cálculo político combinado con la asimetría tecnológica. Un contingente inicial de apenas 500 hombres logró desmantelar un estado de millones no solo por su superioridad bélica, sino al explotar astutamente las profundas fracturas internas, el resentimiento de los pueblos subyugados y las rigideces de una estructura imperial inflexible. Este episodio histórico revela cómo la ambición material, impulsada por la certeza absoluta de una superioridad religiosa y cultural, puede redibujar la geografía y el destino de continentes enteros en un periodo asombrosamente breve. El encuentro entre estos dos mundos aislados no fue un diálogo, sino una colisión frontal que borró antiguas cosmogonías y forjó una realidad enteramente nueva a través de la violencia y la posterior integración social. Al observar las ruinas de los antiguos templos que aún reposan bajo las avenidas modernas, es posible reflexionar sobre la naturaleza efímera del poder absoluto y las profundas cicatrices que deja la marcha de la historia. Las decisiones tomadas por unos pocos individuos en aquellos meses cruciales dictaron la supervivencia de los idiomas, el flujo de la riqueza global y la configuración demográfica del mundo contemporáneo. Es una narrativa compleja, compuesta a partes iguales por estrategias brillantes y crueldades indescriptibles, donde los conceptos de heroísmo y villanía se desdibujan bajo el inmenso peso de los hechos documentados. La historia de la caída del Imperio Azteca permanece como un testimonio fundamental de la inabarcable capacidad humana, tanto para la creación como para la destrucción, recordando de manera silenciosa cómo los mundos nuevos se construyen, inevitablemente sobre las cenizas de los que les precedieron.